Cuando mi hijo me dijo que no sería bienvenida en su casa para Nochebuena, sonreí, subí a mi carro e hice una sola llamada. Para Año Nuevo, había cancelado los pagos de su hipoteca, y eso fue solo el comienzo de mi plan. La justicia tenía que ser restaurada y la arrogancia castigada. No van a creer lo que hice después. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta, que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida, que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Podría hacer mis famosos tamales este año, le dije a Miguel, acomodándome más profundo en su sillón de piel, el que tiene el relleno de frijoles que a tu papá tanto le gustaba. ¿Te acuerdas cómo siempre decía que eran mejores que los de tu abuela? Las palabras flotaron en el aire tibio entre nosotros, mezclándose con el aroma de las velas francesas caras de Alejandra. Miguel se movió a mi lado, su anillo de matrimonio capturando la luz del árbol de Navidad de 3 metros. Algo en su postura cambió, los hombros jalándose hacia adentro como si se estuviera preparando para un golpe. Mamá, desafortunadamente no vas a ser bienvenida aquí para Nochebuena. Las palabras me pegaron como una bofetada física. Parpadeé, segura de haber escuchado mal. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no sería bienvenida? Miguel no podía verme a los ojos. Su mirada se fijó en la mesa de mármol, la que lo ayudé a escoger la primavera pasada, cuando Alejandra decidió que sus muebles viejos no eran lo suficientemente sofisticados. Los papás de Alejandra vienen y prefieren que no estés aquí. Mis manos se pusieron frías. ¿Prefieren? Es más fácil así, mamá. Ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia manera de hacer las cosas. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra, como si se estuviera encogiendo por dentro. Miré alrededor de la sala. Las cortinas de seda que pagué cuando Alejandra se quejó de la privacidad, los pisos de madera que salieron de mi segunda hipoteca, las molduras de corona que acabaron con mi tarjeta de crédito. Cada centímetro de esta casa llevaba mis huellas, mi sacrificio, mi amor por mi hijo. Su propia manera, repetí lentamente. ¿Y cuál es esa manera, Miguel? Él se encogió. Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. A través del arco de la cocina, pude ver la nueva batidora KitchenAid de Alejandra, la profesional que insistió que necesitaba para su fase de hornear para las fiestas que duró exactamente 3 semanas. 40,000 pesos de mi dinero ahí parados, probablemente usados 2 veces desde octubre. ¿Dónde voy a pasar Nochebuena entonces? La pregunta salió más silenciosa de lo que pretendía. El rostro de Miguel se desplomó. Tal vez podrías, no sé, tal vez visitar a tía Rosa, o podríamos hacer algo el fin de semana después. El fin de semana después. Como si Nochebuena fuera solo otra cita que se podía reprogramar por conveniencia. Me levanté, mis rodillas protestando después de 8 años de cargar esta carga sola. Ya veo. Mamá, espera. Pero ya me estaba moviendo hacia la puerta, pasando las fotos familiares donde mi cara se volvía más pequeña y distante en cada marco. Pasando el closet que guardaba los abrigos de 5,000 pesos de Alejandra. Mi mano encontró la perilla, sólida y fría bajo mi palma. Hijo, dije sin voltearme, dile a los papás de Alejandra, feliz Navidad. El aire de diciembre me pegó en la cara como una cachetada mientras caminaba hacia Mitsuru. Detrás de mí, escuché a Miguel gritar mi nombre una vez. Luego, el suave clic de la puerta cerrándose. Final. Absoluto. Me senté en el asiento del conductor por un momento, motor apagado, viendo las luces navideñas titilar en las ventanas de casas donde nunca sería bienvenida. Mi teléfono zumbó, probablemente Miguel queriendo arreglar las cosas con promesas vacías y culpa. No contesté. En lugar de eso, giré la llave y conduje hacia la oscuridad, dejando atrás el brillo cálido de la casa que había comprado, pero donde nunca pertenecería. Parte 2. Los números de la traición. La calefacción zumbaba contra el frío de diciembre mientras navegaba las calles familiares hacia casa. Colonia del Valle se extendía a mi alrededor, cada esquina del barrio guardando memorias de la mujer que solía ser, la que creía que la familia lo significaba todo,
que daría su último peso para ver sonreír a su hijo. Esa mujer era una tonta. Me detuve en el semáforo en Insurgentes y Universidad, viendo a un padre joven cargar regalos de Navidad en su bocho. Sus hijos presionaban sus caras contra la ventana, el aliento empañando el vidrio con emoción. Una vez, esos habían sido Miguel y yo. Antes de Alejandra, antes de que me convirtiera en nada más que un cajero automático ambulante con emociones inconvenientes. Los números empezaron a rodar por mi cabeza como una máquina tragamonedas rota. 5,000 pesos cada mes, por 5 años. Mi calculadora se había rendido tratando de darle sentido la primavera pasada, cuando finalmente sumé el total. 300,000 pesos, más dinero del que Roberto y yo habíamos ahorrado para todo nuestro retiro. Ido, simplemente ido. Presioné el acelerador más fuerte de lo necesario cuando el semáforo se puso verde. El Tsuru respondió con un rugido que igualaba mi humor. Calle Medellín. Ahí fue donde refinancié mi casa, nuestra casa, de Roberto y mía, para cubrir su enganche. El funcionario del banco me había mirado con lástima que no reconocí en ese momento. Señora Morales, ¿está segura de esto? Está poniendo mucho en riesgo por la inversión de alguien más. La inversión de alguien más. No el futuro de mi hijo, no la seguridad de mi familia. La inversión de alguien más. Avenida Coyoacán. El banco donde saqué una segunda hipoteca cuando Miguel perdió su trabajo hace 2 años. Solo temporal, mamá. Solo hasta que me ponga de pie otra vez. Alejandra había estado parada detrás de él, su bolsa Palacio de Hierro de 15,000 pesos colgando del hombro, asintiendo comprensivamente mientras calculaba mentalmente cuánto valía mi desesperación. Nada resultó ser. Mi desesperación no valía nada para ellos. Llegué a mi cochera, la del concreto agrietado que no podía permitirme arreglar, porque cada peso extra desaparecía en su fantasía suburbana perfecta. La luz del pórtico parpadeó, otra reparación que había estado posponiendo. Adentro, la casa se sentía hueca sin la risa de Roberto, sin el calor de las reuniones familiares que nunca volverían a pasar. Mi teléfono sonó mientras buscaba mis llaves, el tono agudo rebotando en las paredes vacías. El nombre de Alejandra brilló en la pantalla, probablemente queriendo explicar por qué no era lo suficientemente buena para las sensibilidades delicadas de sus papás. Momento perfecto. Había estado esperando 5 años para tener esta conversación. Contesté al cuarto timbrazo, dejándola esperar lo suficiente para preguntarse si iba a contestar. Carmen. La voz de Alejandra goteaba con dulzura falsa, el mismo tono que usaba cuando me pedía que cubriera su recibo de luz o impuestos prediales. Escuché sobre el pequeño malentendido con Miguel. ¿Malentendido? Me recargué contra mi mostrador de cocina todavía usando mi abrigo. No creo que haya ningún malentendido, Alejandra. Dejaste tu posición bastante clara. Mira, sé que esto parece duro, pero tienes que entender la perspectiva de mis papás. Son gente muy tradicional. Esperan cierta atmósfera durante las fiestas. Cierta atmósfera, repetí. ¿Y qué atmósfera es esa? Una pausa. Podía escuchar bolsas del súper en el fondo, probablemente gastando dinero que debería haber ido al pago de la hipoteca. Dinero que era mi responsabilidad aparentemente. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de comida. Toda esa comida picosa mexicana y música fuerte. Y francamente, Carmen, son gente educada. Esperan conversaciones sobre eventos actuales, literatura, arte, ya sabes. Las palabras pegaron más fuerte que un golpe físico. 8 años mordiéndome la lengua, tragándome insultos por el bien de Miguel, pretendiendo no notar cómo me veía como si fuera algún tipo de sirvienta. Mi tipo de comida. Mi voz se mantuvo nivelada, controlada. ¿Te refieres a la comida que comiste cada domingo por 3 años cuando el dinero estaba apretado? ¿Los tamales que dijiste que te recordaban a tu abuela? Eso era diferente. Éramos agradecidos entonces, pero ahora con mis papás, ahora con tus papás, no puedes tener a la campesina mexicana avergonzándote en tu mesa elegante. La dulzura falsa se evaporó. No seas dramática, Carmen. Esto no es sobre raza, es sobre clase. Mi papá se graduó summa cum laude de la Universidad Iberoamericana. Mi mamá habla 4 idiomas. Pasan los veranos en Miami. ¿Qué exactamente contribuirías tú a la conversación de la cena? ¿Historias sobre poner azulejos? El calor inundó mi pecho,
pero mantuve mi voz firme. Construí un negocio de la nada después de que murió el abuelo de tu esposo. He empleado a más de 50 personas. He pagado más en impuestos de lo que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Carmen. La crianza importa, la educación importa. Y francamente, Roberto entendía mejor su lugar de lo que tú entiendes el tuyo. La línea se quedó completamente silenciosa. Había cruzado la línea. La línea que ni sabía que existía hasta que la pisoteó con sus tacones de diseñador. ¿Qué dijiste de mi esposo? Solo digo que sabía cómo mezclarse mejor. No causaba problemas. Entendía que algunos espacios no eran para él. Mi mano se apretó alrededor del teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Roberto tenía más clase en su dedo meñique de la que toda tu línea de sangre tendrá jamás. Oh, por favor. Era un albañil que tuvo suerte. Al menos tenía el buen sentido de quedarse callado sobre eso. ¿Alejandra? Mi voz bajó a algo que no reconocí. Quiero que escuches muy cuidadosamente. Esta conversación se acabó. Terminamos de fingir ser familia. No puedes simplemente... Terminamos, repetí y colgué. Puse el teléfono cuidadosamente en el mostrador, mis manos sorprendentemente firmes. A mi alrededor, la cocina se sentía diferente, más pequeña, pero de alguna manera más limpia, como si se hubiera levantado un peso del aire mismo. Caminé a mi escritorio en la esquina. Saqué la carpeta manila que había estado evitando por meses. Estados de cuenta bancarios, papeles de hipoteca, 5 años de transferencias automáticas que me habían sangrado hasta secarme mientras ellos vivían como realeza. Era hora de parar la hemorragia. Parte 3. La primera decisión. Cancelando la hipoteca. Los documentos se extendieron sobre mi mesa de cocina como evidencia en una escena del crimen. 5 años de estados de cuenta bancarios, cada uno mostrando la misma transferencia automática. 5,000 pesos el 15 de cada mes, desapareciendo de mi cuenta hacia la de ellos. Un rastro de papel de mi propia estupidez. Saqué mi calculadora y empecé a sumar. El primer año, 36,000. El segundo año, otros 36,000. Para el tercer año, había dejado de comprarme ropa nueva. El cuarto año, había empezado a comprar en tiendas de descuento. Este año, el quinto año, había estado comiendo tortas de frijoles para el almuerzo para llegar a fin de mes. 300,000 pesos. Sin contar el enganche, sin contar las veces que cubrí sus servicios cuando la adicción a las compras de Alejandra se salió de control. Sin contar el techo nuevo, el jardín, los muebles que eran esenciales para su estilo de vida. Me recargué en mi silla, viendo los números hasta que se borraron. El dinero del seguro de vida de Roberto, mis ahorros para el retiro, el fondo universitario que habíamos empezado para nietos que aparentemente nunca me permitirían ver. Todo se había ido, vertido en una casa donde no era bienvenida para la cena de Nochebuena. Alcancé mi teléfono, escroleé por mis contactos hasta encontrar el número de mi banco. El sistema automatizado me ofreció opciones en español e inglés. Qué considerado, qué acomodadizo para gente como yo. Servicio al cliente, habla Jennifer, ¿cómo puedo ayudarla hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, dije, mi voz más firme de lo que había estado en años. Por supuesto, señora. Necesitaré su número de cuenta e información de verificación. Recité los números, la escuché teclear en el fondo. Profesional, eficiente. Sin juicio sobre por qué una mujer de 62 años estaba cancelando pagos a lo que probablemente era la hipoteca de su hijo. Veo la transferencia a la que se refiere, señora Morales. 5,000 pesos mensuales a Banco Azteca, cuenta terminando en 7423. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo esta transferencia? 5 años, las palabras sabían amargas. ¿Y quiere cancelarla con efecto inmediato? Miré alrededor de mi cocina, los electrodomésticos desactualizados que no podía permitirme reemplazar, las paredes que necesitaban pintura, las ventanas que filtraban aire frío porque había gastado mi dinero de mejoras para el hogar en el castillo de alguien más. Con efecto inmediato, confirmé. Listo, la transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy? No, dije, sorprendiéndome de lo bien que se sintió la palabra. No, eso es todo. Colgué y me senté en el silencio repentino de mi casa. Afuera la oscuridad de diciembre se estaba sentando sobre la Ciudad de México.
luces navideñas titilando en ventanas donde las familias se reunían sin condiciones, sin juicio, sin la necesidad de esconder quiénes eran. Por primera vez en 5 años, el presupuesto del próximo mes estaría balanceado. Por primera vez desde que murió Roberto, podía permitirme arreglar mi luz del pórtico, comprar comida decente, tal vez incluso tomar unas vacaciones. Junté los estados de cuenta bancarios, los papeles de hipoteca, toda la evidencia de mi generosidad. Luego caminé a mi chimenea, encendí un cerillo y vi 5 años de martirio convertirse en ceniza. El fuego se sintió tibio en mi cara, más tibio de lo que había sentido en años. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto, probablemente Miguel queriendo disculparse, o Alejandra necesitando dinero para algo esencial como nuevos cojines. No lo revisé. En lugar de eso, me serví un vaso del buen tequila, la botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Esta noche se sentía lo suficientemente especial. Levanté mi vaso hacia el cuarto vacío, hacia la foto de Roberto en la repisa, hacia la mujer que solía ser y la mujer en la que me estaba convirtiendo. Feliz Navidad para mí, dije, y lo dije en serio. Parte 4. La provocación de Alejandra. La siguiente mañana llegó fresca y clara, sol de diciembre entrando por las ventanas de mi cocina, mientras disfrutaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días. La libertad sabía mejor que la mezcla oaxaqueña que finalmente me había permitido comprar. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:47 am. El nombre de Alejandra brilló en la pantalla como una etiqueta de advertencia. Carmen. Su voz llevaba ese tono familiar de impaciencia apenas contenida. Necesito que recojas a mis papás del aeropuerto internacional. Su vuelo de Monterrey llega a las 2 en punto. Puse mi taza cuidadosamente, viendo el vapor curvarse hacia el techo. Alejandra, ¿se te olvidó nuestra conversación de ayer? Mira, lo que sea que haya sido eso, necesitamos enfocarnos en asuntos prácticos ahora. Mis papás necesitan transporte, y tú eres la única que tiene tiempo durante el día. La audacia era impresionante. Menos de 24 horas después de decirme que no era digna de compartir la cena de Nochebuena con su familia, esperaba que sirviera como su chófer personal. ¿Y me lo pides por qué? Porque eso es lo que hace la familia, Carmen. Se ayudan unos a otros. Su voz se agudizó con irritación. Además, seamos honestas aquí. Tú no eres mi rival. Eres demasiado débil para ser mi rival. Así que solo sube a tu carro y ve por ellos. Ahí estaba, el insulto final envuelto en una orden. ¿Qué aerolínea? Pregunté tranquilamente. Aeroméxico, vuelo 447. Estarán en el carrusel 3 de equipaje. ¿Y Carmen? Esperan a alguien que pueda manejar su equipaje apropiadamente. No nos avergüences. Podía escuchar sus uñas golpeando contra algo duro. Probablemente su tope de granito, el que pagué cuando decidió que la formica no era adecuada para sus cenas. Por supuesto, dije, me haré cargo de todo. Bien, y ponte algo decente. Tal vez esa blusa azul que usaste en la graduación de Miguel. Notan ese tipo de cosas. La línea se cortó. Ni siquiera había dicho gracias. Me recargué en mi silla viendo la pantalla en blanco de mi teléfono. 2 en punto. Vuelo 447. Carrusel 3. Miré el reloj de pared arriba de mi fregadero. 10:52 am. Tiempo de sobra. Me serví otra taza de café, añadí una cucharada extra de azúcar y abrí el crucigrama de ayer que no había terminado. 7 horizontal. Gratificación retrasada. 12 letras. La respuesta eventualmente me llegaría. Parte 5. La trampa del aeropuerto a las 2:15 p.m. Estaba acomodándome en mi sillón favorito, con una taza fresca de té de manzanilla y la edición dominical del Universal. El crucigrama de ayer yacía completado en mi mesa de centro. Gratificación retrasada había sido aplazamiento. Mi teléfono zumbó contra la superficie de madera. El nombre de Alejandra otra vez. Lo dejé sonar. El sol de diciembre se filtraba por las ventanas de mi sala, calentando el espacio donde había pasado tantas tardes solitarias contando el costo de mi generosidad. Hoy el silencio se sentía diferente, ganado, intencional. 2:47 p.m. El teléfono zumbó otra vez. Esta vez pude ver la vista previa de su texto. Carmen, ¿dónde estás? Mis papás están... Volteé el teléfono boca abajo y regresé a la sección de deportes.
Las Chivas habían perdido otra vez. Algunas cosas nunca cambiaban. Para las 3:30 p.m., mi teléfono había zumbado 6 veces. Había terminado el periódico, preparado una segunda tetera y empezado a organizar el cajón de los trastes en mi mesa de cocina. Increíble lo que podías lograr cuando no andabas corriendo para servir gente que te consideraba su botones personal. La 7ª llamada llegó a las 3:45 p.m. En lugar del nombre de Alejandra, vi un número desconocido, probablemente sus papás. Pidieron prestado el teléfono de alguien en el aeropuerto. También dejé que esa sonara. Afuera, un vecino estaba colgando luces navideñas en su pórtico, sus hijos corriendo por el patio con la energía maníaca que solo las tardes de diciembre podían traer. Familias normales haciendo cosas normales. Nadie estaba varado en ningún lado, esperando a alguien que nunca llegaría. 4:15 p.m. Mi teléfono empezó a sonar y no paró. Alejandra, luego el número desconocido, luego Alejandra otra vez. El zumbido se volvió constante, como una avispa furiosa atrapada contra el vidrio. Caminé a mi cocina y desconecté mi teléfono fijo de la pared. Luego apagué mi celular completamente. Silencio perfecto. Me hice una quesadilla y calenté una lata de sopa de jitomate. Comida reconfortante que no me había permitido en meses, porque cada peso del súper había ido hacia llegar a fin de mes mientras subsidiaba su estilo de vida. El queso se derritió perfectamente dorado. La sopa humeaba en mi taza favorita. Afuera, el sol de invierno ya estaba empezando a ponerse, proyectando sombras largas sobre mi patio trasero. En algún lugar del otro lado de la ciudad, 3 personas probablemente estaban paradas en un estacionamiento del aeropuerto, discutiendo sobre el precio del taxi y preguntándose cómo su sirviente personal había tenido la audacia de abandonarlos. El pensamiento hizo que mi sopa supiera aún mejor. Para las 5 p.m. había cenado, cargado mi lavavajillas y estaba considerando qué película ver. Habían pasado años desde que había tenido una tarde completa para mí, sin preocuparme por llamadas de emergencia, por dinero o favores de último minuto. Estaba alcanzando el control remoto cuando alguien empezó a golpear mi puerta principal. No tocando, golpeando. El tipo de martilleo agresivo que hacía temblar el marco y anunciaba furia pura. Puse mi té y caminé lentamente hacia el sonido, ya sabiendo exactamente a quién encontraría del otro lado. Parte 6. La confrontación. El martilleo se intensificó mientras me acercaba a la puerta, cada golpe más violento que el anterior. Por la mirilla, pude ver 3 figuras amontonadas en mi pequeño pórtico, como lobos rodeando a su presa. Abrí la puerta para encontrar la cara roja de don Carlos Herrera a centímetros de la mía. «¿Qué demonios te pasa?», gritó empujándome y pasando a mi sala sin invitación. Esperamos en ese maldito aeropuerto por más de 3 horas. Doña Patricia lo siguió, su cabello usualmente perfecto despeinado, sus labios presionados en una línea delgada de odio puro. Este comportamiento es completamente inaceptable de alguien de tu edad, Carmen. Absolutamente bárbaro. Alejandra cerró la retaguardia, su abrigo de diseñador arrugado, su maquillaje corrido. Nos humillaste. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Salgan de mi casa. Mi voz cortó a través de su coro de rabia como una cuchilla. Se detuvieron a media diatriba, sorprendidos por el acero en mi tono. ¿Perdón? La cara de Carlos pasó de roja a morada. Esta es mi casa, dije tranquilamente, sin moverme de mi posición junto a la puerta. Y quiero que se vayan, ahora. Patricia se adelantó, su voz goteando con la condescendencia que había perfeccionado durante décadas de mirar por encima del hombro a gente como yo. Carmen, claramente no entiendes la magnitud de tu error. Mi esposo tiene conexiones por toda esta ciudad, conexiones de negocios, conexiones sociales. No puedes tratar así a gente como nosotros y esperar... Esto fue una lección para ustedes, interrumpí, sosteniendo su mirada firmemente. Una lección sobre su arrogancia excesiva y su maltrato de gente que consideran por debajo de ustedes. La boca de Alejandra se abrió. ¿Una lección? ¿Quién te crees que eres para enseñar nada a nadie? No eres nadie, eres una... Soy alguien que finalmente dejó de ser su cuenta bancaria personal y servicio de taxi. Me hice a un lado y mantuve la puerta abierta más amplia. La lección terminó. Pueden irse.
Carlos apuntó un dedo hacia mi pecho, pero no se atrevió a tocarme. No tienes idea con quién te estás metiendo, vieja. He estado en esta ciudad más tiempo del que tú has estado respirando su aire. Conozco gente importante, gente que puede hacer tu vida muy, muy difícil. ¿Es eso una amenaza, señor Herrera? Es una promesa. Su voz bajó a un susurro amenazante. ¿Crees que abandonar gente mayor en un aeropuerto es algo que puedes hacer sin consecuencias? Estás a punto de aprender exactamente qué tan equivocada estás. Patricia asintió, su sonrisa lo suficientemente afilada para cortar cristal. En efecto, las acciones tienen consecuencias, Carmen, y las tuyas serán bastante públicas. Alejandra agarró el brazo de su padre. Papi, vámonos. Esta vieja patética no vale nuestro tiempo. Salieron de mi casa como un ejército derrotado, pero Carlos se volteó en el umbral. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Te lo garantizo. Cerré la puerta detrás de ellos y giré el cerrojo con un clic satisfactorio. Por la ventana, los vi amontonarse en su carro rentado, todavía discutiendo entre ellos mientras se alejaban hacia la oscuridad de diciembre. La casa se sintió más limpia con ellos afuera, como si su presencia hubiera dejado una mancha que apenas ahora se estaba levantando. Pero sus palabras de despedida resonaron en el silencio repentino. Consecuencias públicas, gente importante, conexiones. Regresé a mi sala y levanté mi té, todavía tibio en su taza. Por primera vez en todo este desastre, sentí algo que podría haber sido preocupación, pero fue abrumado por algo mucho más fuerte. Expectativa. Parte 7. El contraataque en los medios 3 días después. Estaba disfrutando mi café matutino y hojeando El Universal cuando vi mi propia cara mirándome desde la página 3. El titular decía: empresaria de la CDMX abandona pareja de ancianos en aeropuerto durante tormenta navideña. Mis manos se quedaron quietas alrededor de la taza de café. Ahí estaba yo, en blanco y negro, una foto vieja del sitio web de mi empresa, probablemente 5 años, desactualizada. Debajo, una historia que me heló la sangre y encendió mi temperamento por igual. Carlos y Patricia Herrera, visitando a su hija para Navidad, fueron abandonados en el aeropuerto internacional por más de 4 horas el domingo, cuando la familiar Carmen Morales no apareció para un recogido previamente acordado. La pareja, ambos de finales de sus 50s, esperaron en temperaturas heladas mientras se emitía una alerta de tormenta invernal para la región. Alerta de tormenta invernal. Había estado a 22 grados y soleado. No podíamos creer que alguien nos abandonara así, dijo Carlos Herrera, ejecutivo bancario retirado. Llamamos repetidamente, pero la señora Morales nunca contestó su teléfono. Nos vimos obligados a tomar un taxi caro en condiciones peligrosas del clima. A nuestra edad, este tipo de trato no es solo desconsiderado, es peligroso. El artículo continuaba con citas sobre mi patrón de comportamiento errático y preocupaciones sobre mi estado mental. Carlos se había pintado a sí mismo y a Patricia como víctimas indefensas de una vieja cruel que había enloquecido sin provocación. No había mención de la cena de Nochebuena rechazada. No había contexto sobre las demandas de Alejandra o sus años de explotación financiera. Solo yo, la villana que abandonó pobres turistas ancianos durante una tormenta que existía solo en la imaginación de Carlos. Puse mi café y leí el artículo otra vez, lentamente. Luego una tercera vez. La firma pertenecía a Marta Solís, editora de Estilo de Vida. No reconocía el nombre, pero reconocía la estrategia. Carlos había usado favores, usado sus conexiones bancarias para colocar esta historia exactamente donde haría el máximo daño a mi reputación. Inteligente, muy inteligente. Por primera vez desde que empezó todo este desastre, sentí un respeto a regañadientes por mis oponentes. No eran solo niños ricos malcriados haciendo berrinches. Eran estratégicos, calculadores. Entendían que en una ciudad como la CDMX, la reputación era todo. Un artículo bien colocado en el periódico podía destruir décadas de trabajo duro. Habían declarado guerra total. Doblé el periódico cuidadosamente y lo puse a un lado, mi mente ya cambiando al modo de planificación metódica que había construido mi negocio de la nada. Esto ya no era sobre recogidos en aeropuertos, ya no era sobre cenas de Nochebuena o pagos de hipoteca, era sobre ganar.
Saqué mi laptop y empecé a escribir nombres en buscadores. Carlos Herrera, Patricia Herrera, Alejandra Morales, sus perfiles de redes sociales, sus conexiones, sus hábitos, sus debilidades. Todo lo que habían hecho públicamente a lo largo de los años. Si querían jugar ajedrez, les mostraría lo que parecía un verdadero estratega. Miré mi calendario de pared. 18 de diciembre. 7 días hasta Navidad. 7 días para planear algo que nunca olvidarían. Parte 8. La investigación. Pasé los siguientes 3 días viviendo en un mundo diferente. No el mundo donde era Carmen Morales, la vieja quebrada que dejaba que su familia la pisoteara. Este era el mundo donde era Carmen Morales, empresaria, pensadora estratégica, alguien que había construido algo de la nada, y no iba a dejar que un grupo de parásitos con derechos destruyera lo que había trabajado 40 años para construir. Mi laptop se convirtió en centro de comando. Los perfiles de redes sociales llenaron mis pestañas del navegador como cartas en un juego de apuestas altas. Carlos Herrera, gerente retirado del Banco Nacional, miembro del Club de Golf Chapultepec, tesorero de la Asociación de Líderes Empresariales del Centro. Un hombre que había pasado su carrera en posiciones de confianza e influencia. Un hombre con mucho que perder. El Instagram de Patricia pintaba una imagen perfecta de vida refinada. Almuerzos de caridad, catas de vino, fotos de vacaciones en Cancún etiquetadas con vida bendecida. Cada post cuidadosamente curado para proyectar éxito y sofisticación. Comentarios de amigas elogiando su gusto elegante y estilo de vida inspirador. Todo construido sobre el dinero de otra gente, incluyendo el mío. El timeline de Facebook de Alejandra contaba la historia real. Posts sobre nuestra hermosa casa, con fotos de la cocina que había pagado. Check-ins en restaurantes caros durante los meses cuando cubrí sus recibos de servicios. Una actualización de estado de la semana pasada. Tan emocionada por la cena navideña con familia, no puedo esperar a mostrar nuestras habilidades como anfitriones. Nuestras habilidades, nuestra casa, nuestro éxito. El narcisismo era impresionante, pero fue el perfil de LinkedIn de Miguel el que me dio la pieza final que necesitaba. Sus actividades recientes mostraban una nueva conexión. Marta Solís, editora de estilo de vida en El Universal. La misma Marta Solís que había escrito el trabajo de Hacha sobre mí. Me recargué en mi silla de escritorio, viendo la evidencia extendida por mi pantalla. Esta gente había cometido 3 errores críticos. Primero, me habían subestimado completamente. Segundo, habían hecho público su ataque, lo que significaba que podía hacer público mi respuesta. Tercero, habían documentado todo su estilo de vida privilegiado en línea, creando un catálogo perfecto de hipocresía. Abrí un nuevo documento y empecé a escribir. No una respuesta a su ataque mediático. Algo mucho mejor. Una cronología. 5 años de apoyo financiero, documentado con estados de cuenta bancarios, recibos y cheques cancelados. El enganche para su casa, 120,000 pesos de mi préstamo de capital de vivienda. La renovación de cocina cuando Alejandra decidió que las superficies de granito eran esenciales, 45,000 pesos de mi tarjeta de crédito. 60 pagos mensuales de hipoteca, de 5,000 pesos cada uno, 300,000 pesos y contando. $500,000 de pesos. Más de lo que había gastado en mí misma en la última década. Mi teléfono zumbó con un texto de un número que no reconocí. Probablemente Alejandra, intentando un nuevo ángulo. Lo ignoré y seguí trabajando. Para la tarde, tenía todo organizado en una carpeta manila lo suficientemente gruesa para ahogar a un caballo. Estados de cuenta bancarios, recibos, fotos descargadas de sus redes sociales mostrando compras que había financiado, una copia impresa del artículo del periódico con mis notas escritas a mano en los márgenes, documentando cada mentira y distorsión. Miré mi calendario de pared. El 24 de diciembre estaba encerrado en un círculo rojo. No porque fuera Navidad, sino porque era el día perfecto para la justicia. Según los eventos de Facebook de Alejandra, estaban organizando una cena navideña para 12 personas. Familia, amigos, vecinos, miembros de su círculo social. El tipo de gente que lee El Universal y forma opiniones basadas en lo que ven ahí. El tipo de gente que merece saber la verdad. Cerré mi laptop y caminé a mi cocina, donde había dejado mi buena cámara.
la que compré años atrás para documentar sitios de trabajo para mi negocio. Era hora de ponerla a trabajar documentando algo completamente diferente. Mañana era Nochebuena. Mañana, Carlos Herrera y su familia iban a aprender qué pasaba cuando le declarabas la guerra a alguien que realmente sabía pelear. Parte 9. La justicia de Nochebuena. La mañana de Nochebuena amaneció gris y fría, el tipo de día de invierno capitalino que te hace agradecer las casas calientes y las reuniones familiares. Lástima que no sería bienvenida en ninguna de las dos. Pero tenía otros planes. Puse mi evidencia como un abogado preparándose para un juicio. Estados de cuenta bancarios organizados por año, cada pago mensual resaltado en amarillo. Recibos arreglados cronológicamente, mostrando el patrón de mi apoyo para su estilo de vida. Fotos impresas de sus redes sociales. Las joyas nuevas de Alejandra, sus fotos de vacaciones, las decoraciones navideñas caras adornando actualmente la casa que las había ayudado a mantener. Todo copiado 12 veces, uno para cada invitado a cenar. El artículo del periódico fue arriba de cada pila, mis notas de pluma roja visibles en los márgenes. Mentira, escrito junto a las citas de Carlos sobre clima peligroso. Falso al lado de la afirmación sobre mi comportamiento errático. Falta contexto, resaltado donde habían fallado en mencionar 5 años de apoyo financiero. Me vestí cuidadosamente con mi mejor vestido, el negro que había usado al funeral de Roberto, planchado y listo para otro tipo de despedida. Hoy me estaba despidiendo de la mujer que había sido tapete para su familia. Esta noche sería alguien que comandaba respeto. A las 6:30 p.m. cargué mi portafolio con los paquetes de evidencia y manejé a Santa Fe. Su casa brillaba con luz cálida, carros llenando la entrada y alineándose en la calle. Por las ventanas frontales podía ver figuras moviéndose alrededor del comedor, Alejandra haciendo de anfitriona en la casa que mi dinero había ayudado a comprar. Me estacioné al otro lado de la calle y revisé mi reloj. 6:45, momento perfecto. Lo suficientemente tarde para que todos estuvieran sentados para la cena, lo suficientemente temprano para que todavía estuvieran en el plato principal. No había escape fácil para nadie. La puerta principal estaba sin seguro, por supuesto. A Alejandra le encantaba presumir lo seguro que era su vecindario. ¿Cómo no necesitaban preocuparse por la seguridad, como la gente en áreas más rudas? Me dejé entrar silenciosamente, el aire tibio pegándome en la cara junto con los sonidos de risa y conversación del comedor. Pero querida, así no es como hacemos las cosas en nuestra familia, estaba diciendo Patricia, seguido de más risa. Nuestra familia, después de todo lo que habían hecho para excluirme de ella. Caminé al comedor cargando mi portafolio. 12 caras se voltearon hacia mí con expresiones que iban de sorpresa a horror. Alejandra se congeló con su copa de vino a medio camino a sus labios. La cara de Miguel se puso pálida. Carlos y Patricia parecían como si hubieran visto un fantasma. Buenas tardes todos, dije calmadamente, poniendo mi portafolio en su aparador de mármol. Espero que no les moleste que me una a su celebración navideña. Alejandra encontró su voz primero. Carmen, esto es completamente inapropiado. Necesitas irte inmediatamente. En realidad, dije, abriendo mi portafolio y sacando la primera pila de papeles. Creo que sus invitados merecen saber quién realmente pagó por esta cena, esta casa y este estilo de vida que han estado presumiendo. Una mujer que no reconocía, probablemente una de las amigas de caridad de Patricia, se inclinó hacia adelante con curiosidad. ¿De qué está hablando, Alejandra? Está teniendo algún tipo de episodio, dijo Alejandra rápidamente. Miguel, llama a alguien, pero ya me estaba moviendo alrededor de la mesa, poniendo un paquete de documentos frente a cada invitado. Aquí están los registros bancarios, dije conversacionalmente. 5 años de apoyo financiero, 300,000 pesos solo en pagos de hipoteca, más el enganche, renovaciones, muebles, electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. El cuarto se quedó silencioso excepto por el susurro de papeles mientras 12 personas empezaron a examinar la evidencia. Vi sus caras cambiar mientras absorbían los números, las fechas, la prueba innegable de mi generosidad y su engaño. Esto es, empezó un hombre, luego se detuvo mirando un estado de cuenta bancario. Indignante, terminó la mujer al otro lado de él. Alejandra, ¿por qué no nos dijiste nada de esto? La compostura perfecta de Alejandra se estaba agrietando. Es más complicado de lo que parece.
Carmen se ofreció voluntariamente a ayudarnos. Nunca pedimos. En realidad, interrumpí sacando el artículo del periódico, hablemos de lo que sí pidieron y lo que le dijeron a los medios sobre mí. La temperatura en el cuarto pareció bajar 10 grados. Puse copias del artículo del periódico en la mesa, viendo mientras los invitados a cenar reconocían mi foto de la historia despectiva que había salido 3 días antes. Ahora, dije, mi voz llevándose claramente por el silencio repentino, hablemos de los verdaderos manipuladores en esta familia. La cara de Carlos había pasado de roja a cenicienta. Patricia se sentó rígida en su silla, su copa de vino olvidada en su mano. El señor Herrera aquí usó sus conexiones bancarias para plantar esta historia, continué, tocando el periódico. Noten cómo me presentan como inestable y peligrosa, abandonando pobres gente mayor en clima helado. Un hombre de cabello gris, en un suéter caro, levantó la vista del artículo. Carlos, ¿de qué se trata esto? El clima estaba a 22 grados y soleado. Dije antes de que Carlos pudiera responder. Y no eran turistas varados. Eran los papás de Alejandra viniendo a la cena navideña de la que me habían prohibido asistir, porque no era lo suficientemente buena para su compañía. Patricia finalmente encontró su voz. Eso no es. Nunca dijeron que, Patricia. Saqué mi teléfono donde había hecho capturas de pantalla de varios posts de redes sociales de Alejandra. ¿Que era demasiado de clase baja para sus papás? ¿Que mi comida mexicana y conversación de clase trabajadora las avergonzaría frente a sus amigos educados? La mujer, que había identificado como una de las amigas de caridad de Patricia, se movió incómodamente. Patricia, seguramente no dijiste, está torciendo todo, balbuceó Carlos, pero su voz carecía de convicción. Esta mujer tiene serios problemas de salud mental, el estrés del envejecimiento, problemas financieros. ¿Problemas financieros? Casi me reí. Señor Herrera, he estado apoyando a su hija y yerno a razón de casi 6,000 pesos al mes por 5 años. Los únicos problemas financieros aquí son los que están a punto de tener. Me volteé para dirigirme a toda la mesa. Esta gente ha tomado $500,000 de mí, mientras me llamaban nombres a mis espaldas. Han manipulado a mi hijo contra mí. Me han prohibido de reuniones familiares. Y cuando finalmente me defendí, trataron de destruir mi reputación en el periódico. Miguel habló por primera vez, su voz apenas arriba de un susurro. Mamá, no sabía sobre el periódico. Tu esposa sabía, dije silenciosamente. Y sus papás lo orquestaron. Me convirtieron en villana por rehusarme a ser su cajero automático personal y chofer. La dinámica social en el cuarto estaba cambiando como placas tectónicas. Podía verlo en las caras de los invitados, la realización gradual de que todo lo que les habían dicho sobre los anfitriones generosos de esta noche estaba construido sobre mentiras. Esto es inconsciente, dijo una mujer mayor con perlas mirando los estados de cuenta bancarios. Carlos, ¿cómo pudiste dejar que tu hija se aprovechara de la generosidad de esta mujer, luego atacarla públicamente cuando dejó de permitirlo? La fachada cuidadosamente mantenida de Carlos se estaba desmoronando. No entienden la situación completa. Entiendo perfectamente, interrumpió la mujer. Esta mujer ha estado apoyando a tu familia financieramente mientras ustedes la trataban como personal contratado. Y cuando finalmente dijo no, trataron de arruinar su reputación. La voz de Patricia salió estrangulada. Nos abandonó en el aeropuerto. Después de que me dijeron que no era bienvenida en la cena navideña porque mi presencia sería inapropiada para sus papás, dije calmadamente. Después de 5 años de pagar sus cuentas mientras me menospreciaban por mi etnia y nivel de educación. El silencio era ensordecedor. 12 personas mirando a Carlos y Patricia con expresiones que iban del disgusto a la vergüenza por haberse asociado con ellos. Alejandra hizo un último intento desesperado de controlar la narrativa. Todos, por favor. Este es un asunto familiar que se salió de control. No, dije firmemente. Esto dejó de ser un asunto familiar cuando lo hicieron público, cuando usaron el periódico para atacar mi carácter, cuando decidieron que mi reputación era daño colateral aceptable para su orgullo. Miré alrededor de la mesa a caras que no reconocía, pero que ahora sabían exactamente quién era yo. Quería que todos supieran la verdad antes de que lean sobre Carmen Morales en el periódico otra vez, porque van a leer sobre mí otra vez.
pero la próxima vez será la historia real. Cerré mi portafolio y enderecé mi vestido. Disfruten el resto de su cena. Es la última que voy a pagar. Mientras caminaba hacia la puerta, pude escuchar la erupción empezando detrás de mí. Voces alzadas en acusación, preguntas demandando respuestas, el sonido de una fachada social cuidadosamente construida desmoronándose. Era la música navideña más hermosa que había escuchado jamás. Epílogo. 3 meses después. La carta llegó un martes por la mañana en marzo, entregada por correo certificado, con el peso de consecuencias legales detrás de cada palabra. La firmé en mi puerta principal, notando cómo el aire de primavera olía a nuevo crecimiento y posibilidad, en lugar de la desesperación invernal que había marcado esos días oscuros de diciembre. Aviso de incumplimiento, decía el sobre. Demanda final de pago. Adentro, 3 meses de pagos de hipoteca perdidos habían alcanzado a Miguel y Alejandra como un tsunami de realidad. 21,000 pesos en atrasos, 14 días para poner la cuenta al corriente o enfrentar procedimientos de ejecución hipotecaria en la casa que había ayudado a comprar. Puse la carta a un lado y regresé a mi café, leyéndola como leería noticias sobre clima distante. Interesante, pero ya no mi problema. Mi teléfono había estado sonando por semanas con llamadas cada vez más desesperadas. El número de Alejandra bloqueado después del primer mensaje de voz histérico. Carlos y Patricia, cuya posición social en la Ciudad de México se había evaporado como niebla matutina después de su humillación de cena navideña. Incluso Miguel, cuyas llamadas había estado ignorando por una mezcla de enojo y curiosidad sobre cuánto tardaría en tragarse su orgullo. La respuesta, aparentemente, era 97 días. Tocó mi puerta ese jueves por la tarde. Ya no el hombre confiado que me había excluido de la cena navideña, sino alguien que parecía haber envejecido una década en 3 meses. Círculos oscuros bajo sus ojos, su traje caro arrugado, el olor de desesperación pegándosele como colonia barata. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «necesitamos hablar». Me hice a un lado para dejarlo entrar, notando cómo miró alrededor de mi casa como si la estuviera viendo por primera vez. Los muebles nuevos que había comprado con mi primer cheque libre de hipoteca, la pintura fresca en paredes que no habían sido actualizadas en 8 años, porque cada peso extra se había ido a su estilo de vida. Las reparaciones que finalmente había podido costear ahora que no estaba subsidiando el sueño americano de alguien más. «Bonito lugar», dijo silenciosamente. «Es lo que pasa cuando gastas dinero en ti misma en lugar de en gente que no lo aprecia», repliqué, acomodándome en mi nuevo sillón reclinable. Se sentó en el borde de mi sofá, como si tuviera miedo de estar cómodo. «Mamá, necesito que sepas lo arrepentido que estoy, por todo. La cena navideña, el artículo del periódico, la manera como Alejandra, cómo te tratamos». Continúa. No sabía sobre Carlos plantando esa historia. Te juro que no sabía. Cuando me enteré, se pasó las manos por el cabello. «Dios, mamá, las cosas que dijeron de ti a tus espaldas, cómo hablaron de nuestra familia, de la memoria de papá». Mi mandíbula se tensó a la mención de Roberto, pero mantuve mi voz nivelada. «¿Y qué exactamente dijeron sobre tu padre?» «Que sabía su lugar mejor de lo que tú sabías el tuyo, que entendía límites». No pudo verme a los ojos. «Debería haberte defendido. Debería haberme puesto de pie contra ellos años atrás. Sí», dije simplemente, «deberías haberlo hecho». Nos sentamos en silencio por un largo momento, el peso de 5 años de errores llenando el espacio entre nosotros. «La casa está en ejecución hipotecaria», dijo Miguel finalmente. «Lo sé. No podemos hacer los pagos sin...». Se detuvo, pareciendo darse cuenta de cómo sonaba eso. «Sin mi ayuda», terminé. «Sin el dinero que estaba enviando cada mes mientras dejabas que la familia de tu esposa me tratara como basura». «Sé cómo se ve». Me incliné hacia adelante asegurándome de que me estuviera viendo. «¿Sabes cuánto dinero te envié en 5 años?» Asintió miserablemente. Alejandra lo calculó después de Navidad. Los pagos de hipoteca, el enganche, todo lo demás. Más de $500,000. $5.468.000 pesos, corregí. Sé la cantidad exacta porque finalmente hice algo que debería haber hecho años atrás. Lo sumé. Su cara se desplomó. «Mamá, lo siento tanto. No sé cómo arreglar esto». «No puedes arreglarlo, hijo».
Ese dinero se fue. Pero más importante, esos años se fueron. 5 años cuando podría haber estado construyendo una relación contigo en lugar de financiar la vida de fantasía de tu esposa. Lo sé ahora. Me miró con algo que podría haber sido esperanza. Pero tal vez podríamos empezar de nuevo. Tal vez hay una manera de... ¿Me estás pidiendo que reanude los pagos de hipoteca? La esperanza murió en sus ojos. Vamos a perder todo, mamá. La casa, el respeto de Alejandra por mí, la aprobación de sus papás. No sé qué voy a hacer. Lo vas a descubrir, dije, no sin amabilidad. De la misma manera que descubrí cómo vivir sin un hijo que me respetara. De la misma manera que aprendí a pasar Navidad sola, mientras celebrabas con gente que pensaba que yo estaba por debajo de ellos. Empezó a llorar entonces, silenciosamente, como un hombre que se había quedado sin otras opciones. Te perdí, ¿verdad? Te escogí a ellos sobre ti. Y ahora te perdí para siempre. Lo vi por un largo momento. Este hombre que había criado y amado, y por quien había sacrificado, que había dejado que la familia de su esposa lo convenciera de que su padre no era lo suficientemente bueno para su compañía. Miguel, dije finalmente, tú no me perdiste, me regalaste. Hay una diferencia. Se limpió los ojos con el reverso de su mano. ¿Hay alguna oportunidad? ¿Alguna manera de que puedas perdonarme? Te perdoné hace meses, dije, y lo dije en serio. Pero perdón no significa volver a como estaban las cosas. No significa pretender que esto no pasó, o que voy a reanudar pagar por un estilo de vida que venía con la condición de que fuera agradecida por migajas de tu atención. Entonces, ¿qué significa? Me levanté y caminé a mi repisa, donde la foto de Roberto estaba sentada junto a una nueva foto. Yo con Rosa y su familia en la cena de Pascua, la primera fiesta que había pasado con gente que realmente me quería ahí. Significa que si quieres una relación conmigo, tendrás que construirla desde cero. Significa mostrarme respeto en lugar de exigir que me lo gane. Significa tomar decisiones basadas en lo que está bien, no en lo que es conveniente. Me volteé hacia él. Y significa que la próxima vez que alguien, tu esposa, sus papás, cualquiera, trate de excluirme de reuniones familiares, recordarás quién realmente actúa como familia. Asintió lentamente, entendiendo tal vez por primera vez que el respeto no era algo que podías dar por sentado. ¿La casa?, preguntó silenciosamente. Ya no es mi problema. Me senté otra vez, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Eres un hombre adulto, Miguel. Resuélvelo como lo hacen los hombres adultos. Consigue un trabajo que pague lo suficiente para cubrir tus cuentas. Vende la casa y compra algo que puedas costear. Deja de vivir más allá de tus medios y de esperar que otra gente subsidie tus decisiones. Se levantó lentamente, sus hombros derechos por primera vez desde que había llegado. Tienes razón sobre todo. Se dirigió hacia la puerta, luego se volteó. Mamá, por lo que vale, verte defenderte en la cena navideña. Estaba orgulloso de ti, avergonzado y enojado, pero orgulloso también. Bien, dije, tal vez hay esperanza para ti todavía. Después de que se fue, me serví un vaso del buen tequila y salí a mi patio trasero. La primavera estaba llegando a la Ciudad de México, los árboles empezando a florecer, el aire calentándose con promesa. En 4 meses tendría 63. Roberto había estado muerto por 8 años. Había desperdiciado 5 de esos años siendo tapete para gente que no apreciaba el sacrificio. No planeaba desperdiciar más. Mi teléfono zumbó con un texto de Rosa. ¿Cena el domingo? Los niños quieren mostrarte sus proyectos de la escuela. Sonreí y escribí de vuelta. No me la perdería. La familia real resultó ser, era algo que encontrabas con gente que realmente te quería ahí. Todo lo demás era solo teatro caro. Y ya había terminado de comprar boletos para shows donde no era bienvenida en el escenario. El tequila sabía a libertad, y el futuro se veía exactamente tan brillante como estaba dispuesta a hacerlo. Si te gustó esta historia, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el video que aparece al lado. Gracias por escuchar.